La rutina es un esqueleto fósil cuyas piezas resisten a la carcoma de los siglos. No es hija de la experiencia, es su caricatura. La una es fecunda y engendra verdades, estéril la otra y las mata. En su órbita giran ios espíritus mediocres. Evitan salir de ella y cruzar espacios nuevos, repiten que es preferible lo malo conocido a lo bueno por conocer. Ocupados en disfrutar lo existente, cobran horror a toda innovación que turbe su tranquilidad y les procure desasosiegos. Las ciencias, el heroísmo, las originalidades, los inventos, la virtud misma, parécenles instrumentos del mal, en cuanto desarticulan los resortes de sus errores, como en los salvajes, en los niños y en las clases incultas. Acostumbrados a copiar escrupulosamente los prejuicios del medio en que viven, aceptan sin contralor las ideas destiladas en el laboratorio social, como esos enfermos de estómago inservible que se alimentan con sustancias ya digeridas en los frascos de las farmacias. Su impotencia para asimilar ideas nuevas los constriñe a frecuentar las antiguas. La rutina, síntesis de todos los renunciamientos, es el hábito de renunciar a pensar. En los rutinarios todo es menor esfuerzo, la asidia herrumbra su inteligencia. Cada hábito es un riesgo, porque la familiaridad aviene a las cosas detestables y a las personas indignas. Los actos que al principio provocaban pudor, acaban por parecer naturales. El ojo percibe los tonos violentos como simples matices, el oído escucha las mentiras con igual respeto que las verdades, el corazón aprende a no agitarse por torpes acciones. Los prejuicios son creencias anteriores a la observación, los juicios, exactos o erróneos, son consecutivos a ella. Todos los individuos poseen hábitos mentales, los conocimientos adquiridos facilitan los venideros y marcan su rumbo. En cierta medida nadie puede substrérseles. No son exclusivos de los hombres mediocres, pero en ellos representan siempre una pasiva obsecuencia al error ajeno. Los hábitos adquiridos por los hombres originales son genuinamente suyos, les son intrínsecos, constituyen su criterio cuando piensan y su carácter cuando actúan, son individuales e inconfundibles. Difiere substancialmente de la rutina, que es colectiva y siempre perniciosa, extrínseca al individuo, común al rebaño, consiste en contagiarse los prejuicios que infectan la cabeza de los demás. Aquellos caracterizan a los hombres, esta empaña a las sombras. El individuo se plasma los primeros, la sociedad impone la segunda. La educación oficial involucra ese peligro, intenta borrar toda originalidad poniendo iguales prejuicios en cerebros distintos. La acechanza persiste en el inevitable trato mundano con hombres rutinarios. El contagio mental flota en la atmósfera y acosa por todas partes, nunca se ha visto un tonto originalizado por contigüidad y es frecuente que un ingenio se amodorre entre pasguatos. Es más contagiosa la mediocridad que el talento. Los rutinarios razonan con la lógica de los demás. Disciplinados por el deseo ajeno, encajonándose en su casillero social y se catalogan como reclutas en las filas de un regimiento. Son dóciles a la presión del conjunto, maleables bajo el peso de la opinión pública que los achata como un inflexible laminador. Reducidos a vanas sombras, viven del juicio ajeno, se ignoran a sí mismos, limitándose a creerse como los creen los demás. Los hombres excelentes, en cambio, desdeñan la opinión ajena en la justa proporción en que respetan la propia, siempre más severa, o la de sus iguales. Son safios, sin creerse por ello desgraciados. Si no presumieran de razonables, su absurdidad enternecería. Oyéndoles hablar una hora parece que ésta tuviese 1000 minutos. La ignorancia es su verdugo, como lo fue otrora del ciervo y lo es aún del salvaje. Ella los hace instrumentos de todos los fanatismos, dispuestos a la domesticidad, incapaces de gestos dignos. Enviarían en comisión a un lobo y un cordero, sorprendiéndose sinceramente si el lobo volviera solo. Carecen de buen gusto y de aptitud para adquirirlo. Si el humilde guía de museo no los detiene con insistencia, pasan indiferentes junto a una Madonna del Angélico o a un retrato de Rembrandt. A la salida se asombran ante cualquier escaparate donde haya oleografías de toreros españoles o generales americanos. Ignoran que el hombre vale por su saber, niegan que la cultura es la más honda fuente de la virtud. No intentan estudiar, sospechan, acaso, la esterilidad de su esfuerzo, como esas mulas que por la costumbre de marchar al paso han perdido el uso del galope. Su incapacidad de meditar acaba por convencerles de que no hay problemas difíciles y cualquier reflexión paréceles un sarcasmo, prefieren confiar en su ignorancia para adivinarlo todo. Basta que un prejuicio sea inverosímil para que lo acepten y lo difundan. Cuando creen equivocarse, podemos jurar que han cometido la imprudencia de pensar.
La lectura les produce efectos de envenenamiento. Sus pupilas se deslizan frívolamente sobre sentones absurdos, gustan de los más superficiales, de esos en que nada podría aprender un espíritu claro, aunque resultan bastante profundos para empantanar al torpe. Tragan sin digerir, hasta el empacho mental, ignoran que el hombre no vive de lo que engulle, sino de lo que asimila. El atascamiento puede convertirlos en eruditos y la repetición darles hábitos de rumiante. Pero, apiñar datos no es aprender, tragar no es digerir. La más intrépida paciencia no hace de un rutinario un pensador, la verdad hay que saberla amar y sentir. Las nociones mal digeridas solo sirven para atorar el entendimiento. Pueblan su memoria con máximas de barra baja almanaque y las resucitan de tiempo en tiempo, como si fueran sentencias. Su cerebración precaria tartamudea pensamientos adocenados, haciendo gala de simplezas que son la espuma inocente de su tontería. Incapaces de espolear su propia cabeza, renuncian a cualquier sacrificio, alegando la inseguridad del resultado, no sospechan que hay más placer en marchar hacia la verdad que en llegar a ella. Sus creencias, amojonadas por los fanatismos de todos los credos, abarcan zonas circunscriptas por supersticiones pretéritas. Llaman ideales a sus preocupaciones, sin advertir que son simple rutina embotellada, parodias de razón, opiniones sin juicio. Representan el sentido común desbocado, sin el freno del buen sentido. Son prosaicos, no tienen afán de perfección, la ausencia de ideales impídeles poner en sus actos el grano de sal que poetiza la vida. Satúrales esa humana tontería que obsesionaba a Flaubert, insoportablemente, la del racionalismo acometivo del boticario librepensador o la casuística suntuosa del eclesiástico profesional. Por eso los hizo felices, de acuerdo a descripto en muchos personajes, y tanta parte tiene en la vida real. Homais y Bourdieu son sus prototipos. Es imposible juzgar si es más tonto doctrina, ser tonto, egoísta, y tener una buena salud, he ahí las tres condiciones para ser feliz. Pero si os falta la primera todo está perdido. Sancho Panza, es la encarnación perfecta de esa animalidad humana, resume en su persona las más conspicuas proporciones de tontería, egoísmo y salud. En hora para el fatídica llega a maltratar a su amo, en una escena que simboliza el desbordamiento villano de la mediocridad sobre el idealismo. Horroriza pensar que escritores españoles, creyendo mitigar con ello los estragos de la quijotería, hanse tornado apologistas del grosero Panza, oponiendo su bastardo sentido práctico a los quiméricos ensueños del caballero. Hubo quien lo encontró cordial, fiel, crédulo, iluso, en grado que lo hiciera un símbolo ejemplar de pueblos. ¿Cómo no distinguir que el uno tiene ideales y el otro apetitos, el uno dignidad y el otro servilismo, el uno fe y el otro credulidad, el uno delirios originales de su cabeza y el otro absurdas creencias imitadas de la ajena? A todos respondió con honda emoción el autor de la vida de Quijote y Sancho, donde el conflicto espiritual entre el señor y el lacayo se resuelve en la evocación de las palabras memorables pronunciadas por el primero: asno eres y asno has de ser y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida. Dicen los biógrafos que Sancho lloró, hasta convencerse de que para hacerlo faltábale solamente la cola. El símbolo es cristiano, la moraleja no lo es menos. Frente a cada forjador de ideales se alinean impávidos mil Sanchos, como si para contener el advenimiento de la verdad hubieran de complotarse todas las huestes de la estulticia. El resol de la originalidad ciega al hombre rutinario. Huye de los pensadores alados, al vino ante su luminosa reverberación. Teme embriagarse con el perfume de su estilo. Si estuviese en su poder los proscribiría en masa, restaurando la Inquisición o el terror, aspectos equivalentes de un mismo celo dogmatista. Todos los rutinarios son intolerantes, su exigua cultura los condena a serlo. Defienden lo anacrónico y lo absurdo, no permiten que sus opiniones sufran el contralor de la experiencia. Llaman hereje al que busca una verdad o persigue un ideal. Los negros queman a Bruno y Servet, los rojos decapitan a Lavoisier y Chenier. Ignoran la sentencia de Shakespeare: el hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende. La tolerancia de los ideales ajenos es virtud suprema en los que piensan. Es difícil para los semicultos, inaccesible. Exige un perpetuo esfuerzo de equilibrio ante el error de los demás, enseña a soportar esa consecuencia legítima de la falibilidad de todo juicio humano. El que ha fatigado mucho para formar sus creencias, sabe respetar las de los demás. La tolerancia es el respeto en los otros de una virtud propia. La firmeza de las convicciones, reflexivamente adquiridas, hace estimar en los mismos adversarios un mérito cuyo precio se conoce.
Los hombres rutinarios desconfían de su imaginación, santiguándose cuando ésta les atribula con heréticas tentaciones. Reniegan de la verdad y de la virtud si ellas demuestran el error de sus prejuicios, muestran grave inquietud cuando alguien se atreve a perturbarlos. Astrónomos hubo que se negaron a mirar el cielo a través del telescopio, temiendo ver desbaratados sus errores más firmes. En toda nueva idea presienten un peligro. Si les dijeran que sus prejuicios son ideas nuevas, llegarían a creerlos peligrosos. Esa ilusión les hace decir paparruchas con la solemne prudencia de augures que temen desorbitar al mundo con sus profecías. Prefieren el silencio y la inercia, no pensar es su única manera de no equivocarse. Sus cerebros son casas de hospedaje, pero sin dueño. Los demás piensan por ellos, y agradecen en lo íntimo ese favor. En todo lo que no hay prejuicios definitivamente consolidados, los rutinarios carecen de opiniones. Sus ojos no saben distinguir la luz de la sombra, como los palurdos no distinguen el oro del doble, confunden la tolerancia con la cobardía, la discreción con el servilismo, la complacencia con la indignidad, la simulación con el mérito. Llaman sensatos a los que subscriben mansamente los errores consagrados y conciliadores a los que renuncian a tener creencias propias, la originalidad en el pensar les produce escalofríos. Comulgan en todos los altares apelmazando creencias incompatibles y llamando eclecticismo a sus chafarrinadas. Creen, por eso, descubrir una agudeza particular en el arte de no comprometerse con juicios decisivos. No sospechan que la duda del hombre superior fue siempre de otra especie, antes de que lo explicara Descartes, es afán de rectificar los propios errores hasta aprender que toda creencia es falible y que los ideales admiten perfeccionamientos indefinidos. Los rutinarios, en cambio, no se corrigen ni se desconvencen nunca, sus prejuicios son como los clavos, cuando más se golpean más se adentran. Se tedian con los escritores que dejan rastro donde ponen la mano denunciando una personalidad en cada frase, máxime si intentan subordinar el estilo a las ideas, prefieren las desteñidas lucubraciones de los autores apampanados, exentas de las aristas que dan relieve a toda forma y cuyo mérito consiste en transfigurar vulgaridades mediante barrocos adjetivos. Si un ideal parpadea en las páginas, si la verdad hace crujir el pensamiento en las frases, los libros parecenles material de hoguera. Cuando ellos pueden ser un punto luminoso en el porvenir o hacia la perfección, los rutinarios les desconfían. La caja cerebral del hombre rutinario es un alajero vacío. No pueden razonar por sí mismos, como si el seso les faltara. Una antigua leyenda cuenta que cuando el Creador pobló el mundo de hombres, comenzó por fabricar los cuerpos a guisa de maniquíes. Antes de lanzarlos a la circulación levantó sus calotas craneanas y llenó las cavidades con pastas divinas, amalgamando las aptitudes y cualidades del espíritu, buenas y malas. Fuera imprevisión al calcular las cantidades, o desaliento al ver los primeros ejemplares de su obra maestra, quedaron muchos sin mezcla y fueron enviados al mundo sin nada dentro. Tal legendario origen explicaría la existencia de hombres cuya cabeza tiene una significación puramente ornamental. Viven de una vida que no es vivir. Crecen y mueren como las plantas. No necesitan ser curiosos ni observadores. Son prudentes, por definición, de una prudencia desesperante. Si uno de ellos pasara junto al campanario inclinado de Pisa, se alejaría de él, temiendo ser aplastado. El hombre original, imprudente, se detiene a contemplarlo. Un genio va más lejos. Trepa el campanario, observa, medita, ensaya, hasta descubrir las leyes más altas de la física. Galileo. Si la humanidad hubiera contado solamente con los rutinarios, nuestros conocimientos no excederían de los que tuvo el ancestral homínido. La cultura es el fruto de la curiosidad, de esa inquietud misteriosa que triste invita a mirar el fondo de todos los abismos. El ignorante no es curioso, nunca interroga a la naturaleza. Observa Ardigó que las personas vulgares pasan la vida entera viendo la luna en su sitio, arriba, sin preguntarse por qué está siempre allí, sin caerse, más bien creerán que el preguntárselo no es propio de un hombre cuerdo. Dirían que está allí porque es su sitio y encontrarán extraño que se busque la explicación de cosa tan natural. Solo el hombre de buen sentido, que cometa la incorrección de oponerse al sentido común, es decir, un original o un genio, que en esto se homologan, puede formular la pregunta sacrílega, ¿por qué la luna está allí y no cae? Ese hombre que osa desconfiar de la rutina es Newton, un audaz a quien incumbe adivinar algún parecido entre la pálida lámpara suspendida en el cielo y la manzana que cae del árbol mecido por la brisa. Ningún rutinario habría descubierto que una misma fuerza hace girar la luna hacia arriba y caer la manzana hacia abajo.
En esos hombres, inmunes a la pasión de la verdad, supremo ideal al que sacrifican su vida pensadores y filósofos, no caben impulsos de perfección. Sus inteligencias son como las aguas muertas, se pueblan de gérmenes nocivos y acaban por descomponerse. El que no cultiva su mente, va derecho a la disgregación de su personalidad. No desbaratar la propia ignorancia es perecer en vida. Las tierras fértiles se enmalezan cuando no son cultivadas, los espíritus rutinarios se pueblan de prejuicios, que los esclavizan.